vascular, ¿cierto? Puede ser el isquémico transitorio. Es cuando un coágulo se va a alojar en una arteria del cerebro y va a cortar el suministro de oxígeno. Entonces, un órgano que quede sin oxígeno por un tiempo prolongado, hay daños en el tejido que podrían ser irreversibles. En el caso del cerebro, creo que se dice de unos 2 a 3 minutos, ya se empieza con algunos daños neurológicos que se pueden ir recuperando en menor o mayor medida dependiendo del tiempo que esté interrumpido el flujo. Y eso pasa en todos los tejidos. Lo que se llama infarto también. En los músculos también puede pasar, pero pasa en varios tejidos. Después tenemos las arterias y las venas. ¿Alguien que me diga alguna característica de las arterias? ¿Sí? Transporta la sangre. Son de color rojo. Y son de color rojo. Tiene 3 capas, ¿cierto? Pero principalmente funcionan con musculatura lisa. Las arterias son las que transportan la sangre con alta O2. Exacto. ¿Qué hacen las venas? Bueno, si uno hace un corte histológico de la vena, hasta su forma va a ser distinta. No sé si lo estudiaron en osteología. Estamos pasando del corazón. ¿Están pasando corazón? Ah, sí. Perfecto. Vimos un corte histológico de corazón. Cuando uno ve la arteria, se pueden ver sus capitas correspondientes y el lumen. Y la vena tiene una forma como más ovalada, ¿cierto? Y además tiene como unas especies de valvas que lo que van a ayudar es al retorno venoso, que la vena, o sea la sangre que está en el tren inferior, regrese hacia arriba. Tiene unos mecanismos, por ejemplo la musculatura del gastrocnemio favorece el retorno venoso. Una persona que no se ponga de pie después de estar hospitalizada, hay que ayudar a que su sangre retorne, y retorne de buena manera. Entonces por eso de repente llega el kinesiólogo, te hace ponerte de pie en el caso de que lo ven. Gracias. Y lo de la linfa y la sangre, bueno, no me es pertinente todo. ¿Qué otras funciones tenemos en el sistema respiratorio? ¿Respiratorio dije? Circulatorio. Yo amo pulmón, no sé por qué. Intrínsecamente, sí, subconscientemente amo pulmón. No me gusta el pulmón, no sé por qué lo menciono tanto. Quedé pegado con pulmón. ¿Ya? ¿Funciones? ¿Me puedes decir? Nutrir y oxigenar tejidos. ¿Cuál cumple? Regular la temperatura corporal. ¿Qué más tenemos? Elimina productos de desechos a través de este sistema que filtra y elimina toxinas, que es el sistema renal, y también ayuda a la inmunología. ¿Cómo? Transportando también los glóbulos blancos. ¿Se conocen algunos glóbulos blancos? Los natural killers. Los natural killers, ¿cierto? Linfocitos B, linfocitos T. ¿Qué más han visto? ¿O no han visto? Lo principal, ¿no? ¿Sí? ¿Pero no las han puesto bajo microscopio? No. Sería bacán. Recién ayer. Es que ayer tuvimos el primero después de la vuelta No, del en serio. Estamos saliendo ya. Estamos saliendo. Ya, chiquillos. Circulación mayor y menor. ¿Qué dijo? Circulación mayor y menor. No, que estaba viendo y me sorprende lo poco que hay. Circulación menor, que va a los pulmones, y la mayor al corazón, a todo el cuerpo. Ya, sí. Tenemos una parte del corazón que se dice que se abastece con sangre venosa, y la otra se supone que la sangre viene más oxigenada. Entonces, ¿qué estructuras podemos ver en ese dibujo? Yo lo voy a guiar porque sé que no está tan claro. Pero, sí, acá tenemos un pájaro entró. Se escucha súper fuerte. Ahí está la puerta. ¿Está la puerta?
pasa ventrículo derecho. Hacerlo con negro. Ventrículo, dije. Aurícula. Ya, las aurículas también se llaman atrios. ¿Ya? Es lo mismo. Vea mi video. Hola. Ya. Ahí sí. ¿Se entiende mejor? Tenemos por un lado la aurícula derecha y el ventrículo que está acá derecho. Entonces esa parte azul es la parte derecha del corazón. Aurícula No. izquierda, ventrículo izquierdo, en rojito. ¿Ya? Bien esquemático, bien bonito. Creo. Espero. ¿Con qué vaso se va a relacionar la aurícula derecha? Con la vena cava superior y también con la vena cava inferior. Cuando nosotros vemos el corazón, y por eso yo dije que este dibujo tiene una pifia, que el ventrículo derecho me quedó muy chiquito. El ventrículo derecho, cuando uno ve la cara anterior del corazón, ocupa mayor espacio. ¿Ya? Pero no importa. Se entiende esquemáticamente al menos. Del ventrículo derecho va a salir, ¿qué vena será esa? Pulmonar. La vena pulmonar. ¿Cierto? Era de la arteria. Perdón, la arteria pulmonar, la arteria pulmonar. La izquierda. ¿Ya? Entonces tenemos acá que cuando llega la sangre, llega por la cava superior, por la cava inferior y sale como de una forma transversal. ¿Ya? Se mete entonces de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho. Esta parte es derecha, yo siempre me confundo con la lateralidad. Entra el ventrículo derecho por medio de la aurícula derecha, sale por la arteria pulmonar y se va a dirigir ¿hacia qué estructuras? Hacia los pulmones, específicamente ¿dónde? Recuerden que Alil. se dirige al ilio del pulmón. Recuerden que los pulmones tienen un espacio para que se alojen los vasos. En este caso se va a alojar la arteria pulmonar, las venas pulmonares y el bronquio. ¿Cierto? Entonces, entra en la circulación sangre por las dos venas cavas, entra en la aurícula derecha, baja al ventrículo derecho, se va hacia la vena pulmonar, arteria pulmonar, perdón, y se dirige a el ilio pulmonar. ¿Del ilio a dónde pasa? Estamos bien a grandes rasgos. A los alveolos. ¿Ya? Y ahí sucede el intercambio gaseoso. Entonces, el aire que yo adquiero del exterior entra dentro de mi cuerpo, se hace el intercambio gaseoso a nivel del alveolo y luego va a retornar. ¿Hacia dónde retorna? Hacia la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en la aurícula izquierda? La arteria. Las venas. Vena pulmonar. Las venas pulmonares. ¿Ya? Entonces, la sangre ya oxigenada, gracias a que se hizo el intercambio gaseoso a nivel alveolar, va a entrar a la aurícula izquierda, va a entrar por esa válvula de aquí, al ventrículo izquierdo, y va a ser propulsado. Se va a la aorta y se distribuye por el resto del organismo. ¿Ya? Circulación menor y mayor. ¿Cuál es la menor? A los pulmones. La de los pulmones. ¿Y la mayor? Sistémica. La sistémica, la de todo el cuerpo. ¿Qué hace la sangre? Oxigenar entonces y nutrir a todos los tejidos, o si no, se mueren.
quedan necróticos. Ya, ¿se entendió el concepto de circulación menor y mayor? El dibujo del corazón está bueno, pero me limita porque como no puedo presentar el PPT. ¿Cuáles son las capas que tienen dentro del corazón? La endo. Endometrio. El endocardio. Ah, nada que ver. Miocardio. 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 Endometrio. El Endometrio. endometrio creo que No, El endometrio es otra cosa. endo es lo que me- Ya, Nada que ver. endocardio, que va a ser la capa más interna, la que va a estar El endo es la que en relación con la composición interna del corazón. Después está el miocardio, que es una capa de tejido muscular bastante gruesa, porque como esto es una bomba que tiene que distribuir la sangre por todo el cuerpo, tienen que ser paredes gruesas del músculo. Y después tenemos el epicardio, que es el más pequeño, que está hacia más la periferia. Ya después tenemos una membrana que lo va a recubrir, Pericardio. el pericardio. El pericardio es como si fuese una pleura, como si fuese una fascia muscular, como si fuese un peritoneo. ¿Qué más tenemos? En la médula tenemos algo que se llama la dura madre. Todos estos tejidos recubren con una membrana órganos internos. En este caso, el del corazón se llama pericardio. endo. no, endomio. Endomío, epi, Epi. y después que ya no es parte del corazón, peri. Pericardio. ¿Ya? Pero si yo les nombro en la prueba cuáles son las capas del corazón, no me pueden nombrar peri. Ah, ya. ¿Ya? Y ese va a ser el casabugo. Acuérdense. Lo voy a anotar. Lo voy a dejar en mis notas. Anótelo más. Sí. No va a salir. No, si lo voy a anotar. Si yo siempre digo va a salir esto y me olvido, pero esta vez Dijo, va a entrar el malelo. No entró el maleolo. porque después empieza a restar cosas del cuerpo. El profe Héctor termina haciendo la prueba. Se pone muy brígida. ¿Cómo? El profe Héctor pone muy brígida la prueba. Yo le voy a decir que haga esta parte. La cual la del corazón. Mm. Sí, porque la del respiratorio, o sea, la del digestivo que la usted, ¿no? Ah, ¿verdad que eres experto en digestivo? Sí. Yo también pasé la digestión. No. Bacteria maxilar. De Rubier, ¿cierto? Ah, la letra de la partida de la característica. La media pregunta en Ay, ¿Qué es de Rubio? Y la paloma. ¿Cómo? Y la paloma también hizo la tarea. Tarea 3. Ya. ¿Qué dije que iba a preguntar? Ya, pericardio. Pericardio, no capa. Corazón. Ya, ve. Pregunta regalada. Ahí van a tener una buena. Entonces, Pal uno. ¿en dónde está situado este amigo? Mediastino medio. Sí, mediastino medio. Subí un nuevo PPT, la versión mejorada, con imágenes nuevas, un poco más resumido. ¿Lo vieron? Ayer lo subí, hoy. Ayer lo subí. Lo veremos. Es un nuevo PPT, para que lo descarguen y vayan viendo. Porque ahí vamos a tener la imagen que les puse ayer, a los del grupo 1, y algunas imágenes nuevas que no había puesto, que están buenas para entenderlo, porque algunas estaban medias confusas. ¿Es el Franco? ¿Cuál? ¿Cuál es el Franco? Estoy perdiendo las tareas. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí, bueno. Ah, ya. Ya, situación del corazón, mediastino medio. Pero si tengo que situarlo en una vista anterior, ¿cómo diría yo que queda? Sería como la pulmonar. ¿Mm? Entre las flautas de los pulmones. La cavidad torácica. De la cavidad torácica, ¿cierto? En un espacio que se llama mediastino. Principalmente el mediastino medio, pero lo vamos a ver, o lo tendrían que ver porque no lo puedo dibujar tan rápido, en esta diapo. Por eso descárguenla en el campus, está, si pueden. Entonces, va a tener tres caras. Es como un conito.
es como un cono. Creo. No voy a borrar ese corazón nunca, va a quedar ahí hasta otro. Déjenos para la prueba. Ya, así el corazón, más o menos. ¿Ya? Ahí chocó con el borde, pero imaginen que tiene una puntita. Entonces se describe como un cono invertido con una base que va a ser superior e inclinada hacia la... al revés. Derecha la base. Y un vértice que va a estar inclinado hacia la izquierda y anteriorizado. Cuando uno ve el corazón, tiene una angulación de 40 grados. Si tú lo ves el corazón de perfil, esta misma imagen la podemos ocupar. Imagínense que esto es el esternón. ¿Ya? Y acá están las parrillas costales y todas esas cosas. Y el diafragma. Entonces, si tú ves el corazón, la parte de la base va a estar un poco alejada del esternón. Y en cambio, la parte que es el ápice va a estar pegadita al esternón. Entonces, ¿eso médicamente es relevante? ¿Para nosotros lo es? No. Pero médicamente se sabe que el ápice, que está a nivel de la cuarta o quinta costilla, en el espacio intercostal, es donde más, bueno, el lado izquierdo, es donde más se siente el corazón. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque está más en contacto con la pared anterior. Ese es el ápice del corazón. Y tiene además el ventrículo izquierdo, una pared más gruesa. ¿Por qué? Porque como forma parte de la circulación sistémica, estos tienen una pared delgada porque necesita solo llegar al pulmón. Pero la parte roja necesita llegar a todo el cuerpo. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la pared más gruesa del corazón? Tiene que ser siempre el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ese amigo nos propulsa toda la sangre hacia el resto del organismo. Entonces, si la pared de este fuese delgada, ni un brillo el corazón, no llegaría. ¿Ya? ¿De cuánto es la inclinación del corazón entonces? 40. De 40 grados. ¿Sí? Si pueden ver la imagen del PPT nuevo, pueden ver cómo se sitúa en los mediastinos. Que hay uno anterior, uno posterior y el medio, que es donde va el corazón. Ya, las caras. Tiene 3 caras. ¿Cuáles son las caras del corazón? Anterior, posterior. Una cara anterior, Pulmonar. una cara pulmonar Y la posterior. y la posterior inferior. ¿Ya? ¿Están todos claros con las caras del corazón? Como de nuevo. No es cierto. Ya. Hay una cara, Es lo mismo. pongámosle nombrecitos. Posterior Hay una cara que inferior se o llama diafragma. externo costal. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con el esternón que va a estar acá y con las costillas, o con los cartílagos costales de las costillas, en verdad. ¿Ya? Principalmente su lado izquierdo, porque el corazón está en la línea media, inclinado hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una parte con esternón y esta parte con parrilla costal. Cara, externo costal, una. ¿Con qué más va a tener contacto esta amiga? Con el diafragma que va a estar acá abajo. Esa cara también se va a llamar póstero inferior. Porque como el corazón está como un conito, así, va a tener esa cara de ahí que se va a ver, la anterior, la posterior inferior y esta que se apoya con el pulmón izquierdo. ¿Ya? Entonces, sigamos. Se relaciona aquí con el diafragma. Como está inclinado, cara posterior inferior. Cara anterior o externo costal y la cara pulmonar o izquierda. ¿Ya? Esas son las caras del corazón. ¿Con qué se va a relacionar el corazón por anterior entonces? Con el esternón, con la parrilla costal.
Por abajo, Diafragma. diafragma, izquierda, Pulmones. pulmón izquierdo. Y recuerden que el pulmón izquierdo va a tener un espacio para el corazón. Entonces va a ser así. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y va a tener ese espacio que se va a llamar. ¿Cómo se llama el espacio del pulmón? Lecho del corazón. El lecho del corazón o el lecho cardíaco. O la impresión cardíaca del pulmón izquierdo. Pero se relaciona directamente con el pulmón. ¿Mm? Sí, podríamos decir que sí, pero tiene, recuerden el pulmón, una pleura mediastínica. Entonces se relaciona con la pleura mediastínica del pulmón izquierdo. Y con más estructuras en verdad. ¿Se acuerdan que las venas pulmonares, o sea, la arteria pulmonar se alojaba también en lo que era el bronquio, también la aorta? Ya, pero sigamos. Te voy a devolver tus plumoncitos. A todos. ¿El rojo? Todos. No, Ya, ¿qué ¿cómo se va? le metió? ¿Están entendiendo hasta ahora? Muchas gracias. Estaba haciendo otra partecita y metí más la hueá. Hice así, la hueá se pasó en Con el pulmón izquierdo. Perdón, con la parte derecha, izquierda del corazón. Porque acá está el pulmón. Y le deja como un trocito. Y ese se llama lecho cardíaco. La cara izquierda o la cara interna o la cara mediastínica. La cara mediastínica del corazón. Es que hay tanto nombre para lo mismo. Ya. Los tabiques no se ven tan claros en el dibujo. Pero vamos a tener una pared que va a dividir los dos ventrículos y una pared que va a dividir las dos aurículas. ¿Cómo se llaman esas paredes? Interventricular y interauricular o interatrial. Esas son las paredes. También se les dice, bueno, se les dice tabiques, pero en alguna literatura la van a ver como septum. El septum del corazón. ¿Pero cómo le dicen? De dos maneras. Como la Yo le pregunta de la decía, prueba. yo le decía septum, pero dejémoslo como tabique. ¿Cómo se llama? Septum. Tabique interauricular e interventricular. Lo va a colocar así como un tabique y después lo va a colocar los nombres en la respuesta. Sí. Y van a ser lo mismo. Ya, pues, ustedes tienen que, hay que saber diferenciar. Tienen que cachar que se llama. ¿Y el surco no es lo mismo, o no? ¿Mm? El surco no es lo mismo. que El surco es como la impresión de eso. Como que estaba viendo al doctor que les había recomendado y decía que toda cosa que pasa por interno se refleja en el exterior. Entonces sí podemos ver un septum a nivel externo que va a ser un surco. ¿Verdad que estamos rotulando? ¿Qué más podemos ver? La aorta, la arteria pulmonar, ventrículos, ventrículo izquierdo derecho, aurículas, ven acá, superior, inferior, ¿y esto qué es? Vena pulmonar derecha. Venas pulmonares derecha, superior e inferior. ¿De dónde, de qué estructura es esto? De la. ¿Del izquierdo? De la aurícula izquierda. ¿Ya? Acá tiene esos hoyitos acá, pertenecen a esas arterias de ahí. Pero no son tres. ¿Mm? Yo sé para qué. Son tres. Voy a Lo que pasa es que acá las dejan larguitas para que se pueda ver en el dibujo. Necesito dibujar un corazón De la. de así. Sí. ¿El otro lado? ¿O acá mismo? Pero es más fácil, es más fácil.
Ya, tómense un descansito mientras yo dibujo el otro corazón.